Hola queridos oyentes, bienvenidos al podcast Así Somos CR, el podcast que se mete de lleno en la psicología organizacional y su rol en el mundo empresarial. Soy Diego Barrantes, su anfitrión, y los llevaré en este viaje de reflexión y aprendizaje junto a expertos en la materia. Este no es solo un podcast, es una ventana a la evolución del mundo empresarial. Descubre cómo los psicólogos organizacionales están transformando desafíos en oportunidades y contribuyendo al éxito sostenible de las organizaciones. Porque entender el presente nos permite crear el futuro. Esto es Así Somos CR. Hola a todos, bienvenidos a Así Somos CR, soy Diego Barrantes. Y hoy nos espera un tema bastante interesante con un personaje que hemos traído desde fuera de los límites de Costa Rica para poder ilustrarnos en el liderazgo ético como base de la cultura organizacional. Vamos a tener el lujo de tener por acá al doctor Javier Pinto Garay. Y la idea es que podamos sacarle todo el provecho y toda la expertise que tiene sobre estos temas. El doctor Javier Pinto pues, nos acompaña desde Chile y la idea es conocerlo un poquito, primero personalmente, quién es don Javier y posteriormente quién es el doctor Pinto. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá por primera vez en Costa Rica y encantado de recibir todas las preguntas que sean necesarias, oportunas y buenas. Pues. De eso trata, Javier. ¿Qué tal la experiencia en Costa Rica? Sé que acabas de llegar. Sí, ha sido corta todavía, me ha gustado mucho, la naturaleza se ve una cosa impresionante. Desde el avión. Sí, es impresionante. Y eso que no he visto las montañas todavía porque me dijeron que había neblina, pero las veré pronto, espero. Y lo más importante, la gente, pues aquí gente son muy atentos y son muy simpáticos y he comido bastante bien, cosa que es lo más importante, aunque no he tomado nada, salvo café. Ya casi. Pero espero conocer la cerveza pronto. Cuéntanos un poco más o menos quién es el personaje Javier. Sin el título doctor todavía. Difícil. Bueno, aparte de chileno y padre de 3 niñitas, de 17, 14 y 12, es decir, mi vida es compleja. Edades interesantes. Muy interesante. Yo estudié filosofía originalmente, pero un poco por error, porque no sabía qué estudiar después del colegio y me gustaba leer, pero probablemente debía haber estudiado administración o lo que se llama en Chile ingeniería comercial. Pero yo creo que por eso, claro, terminé en esto que es una mezcla entre filosofía y negocios y ética empresarial. Lo bueno es que siempre mantuve el contacto con la industria y con la empresa a través de las consultorías y cosas por el estilo. Y entonces, claro, difícilmente puedo decir que soy filósofo, aunque sí puedo decir que estudié filosofía. Y de ahí esto a lo que me dedico hace algunos años ya, que es ética empresarial. Bueno, visto que también sos profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Los Andes. De los Andes. Sí, yo he estado siempre en la Universidad de los Andes y estaba en la Escuela de Negocios y he estado en la facultad. Yo ahora estoy más bien en la facultad por distintos motivos, pero uno de ellos porque tengo algún tiempo más para investigación. Eso significa publicar más y dedicarle más tiempo a esto que ustedes han visto en el libro. Uh-huh. Que bueno, más adelante vamos a hablar un poco de que, bueno, vienes a Costa Rica a promocionar el libro que escribiste. Y aparte, bueno, sé que has sacado el doctorado, ¿qué es lo que te llama de ser profesional? ¿Por qué sos profesional en estas áreas? Mira, debe ser por lo que nos pasa a todos, probablemente, que tenemos algún tipo de vocación.
Esto de manera muy coloquial se llama la cabra tira para el monte. Y yo creo que a mí, además de la filosofía, me ha gustado siempre la empresa, quizás como fenómeno social, quizás, en el sentido de que es una institución fundamental para el bien común, el bien público, el desarrollo, etcétera, etcétera. Y particularmente dentro de la empresa, un área un área de investigación, que yo creo que es una de mis áreas de investigación, probablemente a la que le he dedicado más tiempo, que es el trabajo. ¿Qué es lo que es trabajo? Que es una pregunta fundamental. No es solamente una pregunta que permite una buena especulación teórica o filosófica, sino que es una pregunta que nos atañe a todos nosotros todos los días, pues. ¿Por qué trabajamos? ¿Para qué trabajamos? Porque no levantamos diariamente para ir a trabajar. Claro, y por qué a veces nos cuesta tanto y por qué a veces no, y etcétera, etcétera. Entonces, es una pregunta importante. Y yo creo que claro, probablemente de los años de filosofía a uno se le quedan estas ganas de responder preguntas importantes. ¿Sí? Ese es el asunto de la filosofía. Y entonces, claro, pensarse el trabajo, la empresa y la sociedad desde esta perspectiva académica, a mí siempre me ha parecido muy interesante. Y yo te diría que se hace más interesante cuando uno ve en la sala de clases que a los alumnos de pregrado y posgrado se les esclarecen algunas cuestiones que son importantes también. El momento de iluminación. No sé si de iluminación, pero lo ven. Y a veces lo agradecen, a veces. Y eso es satisfactorio también. Entonces, esto de estudiar cuestiones que a uno le parezcan interesantes y poder transmitirlas bien en la clase es una cuestión muy satisfactoria. Es un poco un vicio, yo creo que es difícil salir de ahí. Pero yo creo que básicamente eso, te diría yo. Me encanta esa parte que se hace vicio, porque realmente quiere decir que es satisfactorio lo que se hace. No, claro, que uno no puede dejar de hacerlo. Para empezar con el tema, ¿cómo puedo definir lo que es un liderazgo ético? Empecemos como desde la parte básica. Ahora, es una pregunta difícil, pero yo te diría que en principio todo liderazgo es ético. No porque sea éticamente bueno siempre, sino porque siempre se juega dentro de la cancha de los asuntos morales o éticos, básicamente. Porque primero dirigir a una persona, a cualquier persona, o ser dirigido por una persona, es siempre un asunto de justicia, en el sentido clásico, en el sentido de que, claro, uno da a cada cual lo que le corresponde. Entonces, es naturalmente una relación que se ve afectada por principios de justicia, siempre. Y eso ya le da una connotación moral importante. Y lo segundo, porque lo que se pone en juego es el desarrollo de las personas. Es decir, uno actúa con justicia en la medida en que no solamente le da a cada cual lo que le corresponde, sino que entrega algo que es un bien y que a cada persona le significa un desarrollo humano, en este caso en el ámbito del trabajo. Entonces, decir que es muy difícil decir que hay un liderazgo que no caiga dentro del ámbito de la consideración moral, si eso es evidente. No quiere decir esto que no hayan otras consideraciones como son la psicología, el derecho, la sociología, etcétera, etcétera, que son muy importantes también. Pero este principio básico, como un acto de justicia, yo creo que es importante tenerlo presente. Me gusta esa parte de englobar o meter a todos los liderazgos dentro de un liderazgo ético, porque efectivamente siempre estamos con esa pelea constante de que sí es, a ver, no me gusta llamarlo bueno o malo, sino más bien, tal vez, como bien decís, justo, tal vez, y hay otros temas como de merecimiento y de... Es que, claro, ahora, yo te diría que lo que ocurre también es que es importante ponerlo en esa perspectiva, porque probablemente el liderazgo aparece sobre todo, como bien saben acá, en el contexto de la psicología. La psicología juega un rol fundamental en la aparición del fenómeno como ámbito de estudio académico, como un ámbito de docencia, es decir, profesores de liderazgo, etcétera, etcétera. Pero resulta que lo que entrega la psicología, que es muy importante, que son técnicas de liderazgo, es decir, saber escuchar, saber mirar, etcétera, etcétera, también corre el riesgo de transformarse todas ellas en instrumentos de manipulación. Es decir, yo puedo saber parecer un buen líder en ese sentido.
mantengo la puerta abierta, escucho, recibo, pero en el fondo me da lo mismo. Pero la manipulación, podríamos decir que es nociva o funcional. Bueno, si tiene un carácter meramente instrumental, ya es mala. Porque claro, significa que estoy tratando gente simplemente por razones instrumentales. Y resulta que esto es un principio moral general. Yo una persona nunca puedo tratarla como un instrumento, tengo que tratarla como un fin en sí mismo. Entonces, si yo manipulo para no aumentar los paros, manipulo para que no haya huelga, manipulo para que haya una cierta motivación, y lo hago por razones económicas, y bueno, eso es una forma de actuar que no es moralmente aceptable, porque es finalmente una mera instrumentalización de las personas a las que estoy dirigiendo. Entonces, la técnica del liderazgo tiene que ser puesta en un contexto de justicia y de consideración por la dignidad de las personas. Eso es un deber ser, podríamos decirlo. Es una frase muy kantiana, pero guardando la distancia es lo que debemos poner como principio fundamental. Es un acto de justicia y el que tengo al frente es una persona que merece ser dirigida de una cierta manera en favor de todos nosotros, de la comunidad que tenemos dentro de esta comunidad de trabajo, que es la empresa, y en favor de esa persona en sí misma, ¿no? Que ella se desarrolle. Un ganar-ganar. Absolutamente, si eso es. Y ahora, lo que obliga esto también es la consideración de la libertad del dirigido, en el sentido de que un elemento fundamental del liderazgo es la consideración de la autonomía. Las personas tienen que saber decidir, porque es imposible que alguien se desarrolle en su trabajo si no toma decisiones, al fondo. Desde el gerente general hasta el último de los trabajadores en la planilla, es decir, todos. Entonces, claro, el resguardo de la autonomía, procurar que las personas tomen las mejores decisiones posibles sin hacer micromanagement ni manipularlos, como te digo, es una cuestión de principios básicos de orden moral. ¿Sabes? ¿Cómo puedo procurar entonces tener una ética acorde, digamos? Porque sé que también el tema de ética tiene que ver mucho con el contexto, con el tiempo, con cultura, con todo lo que está pasando en el momento. Procurando tener en cuenta las metas de la empresa, confabularlas con las metas o la libertad de los empleados. Las metas de la empresa no deben ser distintas de mis propias metas, porque esa es la lógica del bien común, básicamente. ¿A qué me refiero? A que lo propio de alguien que hace bien su trabajo en el contexto de una empresa es querer el bien de la empresa como el bien propio. Y el bien propio como el bien de la empresa. Guardando ciertas distancias, guardando ciertas limitaciones también, pero es que yo me vea reflejado en el éxito de la empresa porque yo sé que he contribuido a ese bien con mi trabajo. Y en la medida de lo posible que he tenido los espacios de autonomía para tomar las decisiones que han hecho que yo tenga mérito en el resultado final de la empresa. Por otra parte, la productividad, que es un elemento organizacional fundamental, también es un elemento de orden moral personal, porque si yo soy un inútil, soy de alguna manera una mala persona, ¿no? Soy menos de lo que podría ser en ese sentido. Entonces, querer ser productivo yo personalmente, aportar con productividad en el resultado general de la empresa, es algo que me permite también entender, como te digo, no es pura semántica, me permite entender, es sentido en realidad, me permite entender que el bien general de la empresa, que es una buena productividad, es también un bien propio, ¿no? Y en la medida en que yo he tenido autonomía y he sido capaz de decidir, ese bien propio, claro, de ese bien general, yo tengo cierto mérito. Pero ¿es posible realmente empatar el objetivo general de la empresa con los objetivos personales de los empleados? No siempre, pero en general sí. Es decir, claro, es más fácil verlo en el caso del médico que trabaja en la clínica, porque claro, toma decisiones muy relevantes. Pero uno dice, claro, ¿qué pasa con la persona que hace la limpieza? ¿Cómo ve esa persona el bien general de la empresa y cómo se ve contribuyendo ahí? Yo creo que, mira, hay muchos ejemplos y hay buenos casos también.
hace poco tiempo vi hasta un TikTok de una persona que hacía aseo en la casa de una madre soltera y ella explicaba por qué se sentía muy orgullosa de ayudarle a esta madre soltera haciendo aseo. Los trabajos que a nosotros nos parecen menos relevantes, que son en dignidad igualmente relevantes que cualquier otro, son trabajos que deberían poder entender eventualmente que lo que hacen es una contribución importante dentro de la organización. Ahora, resulta que en ese caso, quizá a diferencia del médico en la clínica, en ese caso el que dirige tiene un rol más preponderante, porque tiene de alguna manera una cierta responsabilidad en hacerle ver a las personas que tienen tareas más operativas su valor dentro de... Claro, porque uno dice, mira, nosotros acá nos sentamos en este podcast hace un rato y nos trajeron café, entonces, ¿no? Dice, oye, esto es relevante, ¿no? Porque tus invitados acá en el podcast se sienten cómodos, porque los atienden bien, ustedes se ríen cuando entra la persona que nos ha ayudado y nos ha atendido, ¿no? Claro, que esa persona vea la relevancia de traer café, que no es poca cosa, quizás no es relevante para la productividad general de la empresa, pero que no es poca cosa, es de alguna manera, o suele suceder que es una tarea del que dirige, ¿no? Un buen jefe hace ver ese tipo de cosas. Colabora de alguna u otra manera con el término de... Y ese es uno de los grandes aportes de la psicología organizacional, que ha hecho ver la importancia de las culturas y los ambientes dentro de las organizaciones, ¿verdad? Hablando de eso, ¿cómo, y de la parte de liderazgo, cómo un líder puede fomentar una cultura ética, si se puede llamar así? Mira, primero se gobierna con el ejemplo, eso es un desde, primera cosa. Pero luego... si nosotros quisiéramos hacer el análisis, diríamos, mira, una cultura ética es una cultura de excelencia. Yo creo que esa es una buena forma de llamarlo. Y para entenderlo de manera negativa, si tú quieres, así como a la inversa, diríamos, mira, es evitar la corrupción, que es algo que habíamos conversado previo a esta conversación. El problema de la corrupción no es simplemente saltarse las normas, que es una parte de la corrupción. No es simplemente actuar de manera ilegal, sino que es poner fines instrumentales como si fueran fines últimos. Ese es el problema de la corrupción. Es decir, el acto se vuelve corrupto porque, claro, lo que he querido hacer, por ejemplo, con el gobierno municipal es ganar dinero. No es el bien público, el tránsito, la comodidad de los ciudadanos, la seguridad, sino que ganar dinero. O simplemente tener poder, por ejemplo, o simplemente tener prestigio. Con algún tráfico de influencias, algún beneficio adicional que no sea un bien público. Claro, y en el caso de la empresa pasa lo mismo. Si resulta que una empresa que busque una única y exclusivamente ganar dinero, es una empresa que de alguna manera cae en una lógica de corrupción, porque digo, claro, ganar dinero es fundamental, es importantísimo, y ojalá que la empresa sea muy rentable, pero no de cualquier manera, porque hay que resguardar los que se llaman bienes últimos, que son los trabajadores, los consumidores, etcétera, etcétera. Entonces yo gano mucho dinero, si lo hago de manera excelente, gano mucho dinero, tengo mucho prestigio, en la medida en que, claro, de una manera en que respeto el trabajo de las personas, considero su dignidad, me preocupa el consumidor, su bienestar, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el problema es la lógica de la corrupción. La lógica de la corrupción es siempre poner bienes instrumentales como si fueran fines últimos. Y justificarlos. Y de ahí en adelante vienen todas las justificaciones. Todo vale. Business is business. Todo vale. Entonces, en ese sentido, así como en el análisis, una persona que dirige una empresa es una persona que siempre tiene que tener a la luz estos elementos. Hay bienes instrumentales que son fundamentales, dinero, poder y prestigio, pero claro, están puestos al servicio de ¿qué? Ese es el punto. Ahora, yo tiendo a pensar, y esto es discutible, pero yo tiendo a pensar de que una empresa que actúa de esa manera, con excelencia, es una empresa que logra sostenerse en el tiempo. Es decir, esto es nuevamente un problema de sostenibilidad. ¿No? He hecho las cosas bien. ¿No? Y cuando uno probablemente suele hacer las cosas muy bien en este sentido, es reconocido por los consumidores, es reconocido por sus trabajadores, etcétera, etcétera. Si lo ha hecho al revés, más bien es señalado y generalmente se gasta mucha inversión de tiempo, de energía, tratando de justificar de que no ha hecho mal las cosas. Y efectivamente, y tengo que hacer un lavado de imagen, y etcétera, etcétera. Pero lo otro es distinto. Entonces,
este liderazgo ético, en estricto rigor, es un liderazgo de excelencia. Explicado a la inversa, es evitar las lógicas de la corrupción, que son esas, son sencillas. Y son antiguas como es antiguo Aristóteles, es decir, esto no es nuevo, ¿no? Sí, totalmente. Como te decía, mucho del tema ético siempre va a depender del contexto, del tiempo. Es un problema de prudencia. De prudencia. Claro, porque la prudencia es la toma de decisiones, el buen hábito de la toma de decisiones. Una batalla no se gana de la misma manera 2 veces. Las condiciones cambian, hay males menores, las circunstancias pueden ser muy difíciles, las economías de los países son distintas también, a veces las legislaciones son distintas. Lo propio del que dirige es tomar decisiones con prudencia, que es otra virtud, y eso significa atender las circunstancias. Si yo hago siempre lo mismo de la misma manera, no gano. Es decir, es imposible. Hablando de esa parte, ¿qué papel puede jugar un liderazgo ético en momentos de crisis? O estamos hablando un poco de si lo he hecho bien, básicamente la máquina se maneja sola. Eso no existe. Claro, un buen director técnico sabe que no va a ganar 2 partidos seguidos con la misma estrategia. El problema, yo diría que desde el punto de vista, si tú quieres más filosófico, de la filosofía moral o como estamos abordando esto en el liderazgo, tiene que ver con el grado de incertidumbre, ¿eh? Es decir, nunca hay seguridad de que lo que tú decidas va a tener resultados óptimos o esperados o incluso buenos. Hay decisiones en buena fe y con la mejor de las intenciones y con mucha información y mucho conocimiento técnico que resultan ser un gran desastre, un Titanic. ¿Te fijas? Entonces, con buenas intenciones, pero lo que pasa es que las circunstancias son cambiantes y son difíciles y se te atraviesa un iceberg y se acabó. ¿Te fijas? Entonces, uno dice, mira, en esta lógica de las virtudes, así como de las buenas características que debe tener alguien que dirige, un elemento fundamental es cómo aborda el problema de la incertidumbre. ¿No? Porque piensa lo siguiente, el problema de la incertidumbre no tiene que ver solamente con el resultado de la organización, también tiene que ver con la respuesta de las personas que dirijo. Yo puedo ser una persona muy justa con mis trabajadores, pero puedo tener respuestas adversas. ¿No? Igual puede que me odien por otra razón, me roben, saboteen, es decir, no tengo idea. En asuntos humanos la incertidumbre es un elemento fundamental. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que hacemos al respecto? Si no hay técnica para hacerse exitoso en las empresas y en las relaciones humanas tampoco. Bueno, otra virtud que puede ser la esperanza y la templanza y la fortaleza y saber mantenerse. Una persona que tiene estas características de virtudes es una persona que entiende perfectamente bien que los resultados son inciertos. Siempre. Uh-huh. Pero la idea, al tener estas habilidades, es utilizarlas para el bien común. Si no bueno, hacer lo posible por mantener la certidumbre, resguardarse, tener ahorros, no sé. Pero la incertidumbre es un elemento fundamental. Y resulta que, claro, para afrontar la incertidumbre hay que tener cierto carácter, que es un problema de virtudes, fácilmente. Entiendo tal vez que todo este tema nos lleva o tal vez a la reflexión de que lo que gobierna una buena ética, por así decirlo, es la intención de las acciones y decisiones. Sí, pero también la inteligencia. Es decir, si uno quiere ser ético en el ámbito de la empresa, hay que ser inteligente 2 veces. Eso significa que hay que tener buenas intenciones, en fondo, entender qué es lo que es bueno, y lo segundo, cómo lograrlo. Y ese es un problema técnico, práctico, productivo, si quieres. Por eso hay que ser inteligente 2 veces, porque digo, bueno, yo no solamente quiero conseguir un gran bien con el desarrollo de esta empresa, sino también tengo que ser suficientemente inteligente para manejar finanzas, manejar marketing, saber endeudarme, manejar a mis proveedores, conocer bien a mis clientes. Entonces, claro, eso tampoco es tan fácil. Entonces, el que toma la decisión por un liderazgo ético, como dices tú, es uno que toma una decisión algo más difícil. Y que sea sostenible en el tiempo. Y tener un cierto compromiso con el tiempo. Yo te diría que uno de los problemas que tenemos en las empresas modernas, sobre todo en las que se llaman corporaciones, que son las empresas abiertas, es el hecho de que quienes dirigen estas empresas, los que conforman los gobiernos corporativos,
el governance a veces está llevado adelante por personas que no duran más de 4 años, por ejemplo. Y resulta que, claro, la empresa, y nosotros que hemos insistido en el problema de sostenibilidad tanto, que es un problema de largo plazo, la empresa requiere gente que tenga un cierto compromiso de largo plazo. Y resulta que hoy día no sé si lo tenemos de una manera tan clara, sobre todo en el ámbito de la dirección de la empresa y el gobierno de las organizaciones. Entonces, el largo plazo también es un elemento fundamental en estos casos. Pero fíjate lo siguiente, siempre en un contexto de cierta incertidumbre. Nosotros no sabemos lo que va a pasar en un año más. Si en el fondo los economistas nos dan algunas ideas generales, perfecto, pero también la gente que nos dice si va a llover o no va a llover mañana. Es decir, estas cosas cambian. El meteorólogo también tiene problemas en ese sentido. Entonces nosotros decimos, bueno, entonces te fijas que el problema, una cosa es la decisión ética, que es fundamental, pero otra cosa es el talante, el carácter de la persona que dirige. O de las personas que dirigen. De las personas que dirigen. Generalmente en grandes organizaciones ya no todo recae sobre una sola persona, sino sobre una junta tal vez. Que eso es otro elemento fundamental que se ha rescatado en lo que se llama la tradición neoaristotélica y su aplicación al ámbito de las organizaciones, que es que las personas decidan en conjunto. Es lo que se llaman gobiernos colegiados, por ejemplo, que es el board, es un grupo de gente que toma decisiones, porque, claro, perdona la referencia filosófica, pero Aristóteles se da cuenta que la prudencia es política, que si nosotros queremos, que lo mejor es que tomemos decisiones conversando, es decir, que veamos cómo abordamos el problema en conjunto. Y eso claro, eso nos hace pensar que buenos equipos directivos valen oro en ese sentido. Se decide en el transcurso de la dinámica. Claro, de la conversación, el que dirige habla. Total. Javier, como decíamos, bueno, venías a promocionar un poco el tema del libro de Ética y Empresa, Sostenibilidad y Excelencia Corporativa. Un largo Háblanos título. un poquito del libro. Mira, el libro, yo les comentaba también, nace por la necesidad de tener todo el contenido de un curso de estas características en un solo texto. Con Germán Escalzo, que es mi coautor, no estábamos satisfechos con lo que había en general. Habían buenos libros, pero que trataban temas de manera muy puntual, y no existía, esperamos que hasta ahora, esta visión general de la ética empresarial, es decir, cuáles son todos los asuntos que trata el área, básicamente. Entonces nos pusimos a trabajar en esto hace varios años. Yo creo que nos demoramos como 3 años en sacar este libro adelante, porque la idea era principalmente, más que profundidad, ordenar todos los temas. De ahí que claro, planteamos acá que hay una ética de la administración, otra ética que la llamamos ética laboral, la ética comercial naturalmente, y la ética corporativa, que son los temas de empresa y sociedad, por ejemplo. Y dentro de eso, de cada una de estas grandes unidades, temas más específicos. Es decir, claro, la discriminación donde cabe, naturalmente los problemas de ética laboral, los problemas de gobierno corporativo que comentábamos recién, naturalmente ética de la administración, y así sucesivamente. ¿Cómo decidieron cuáles eran los elementos que iban a componer, que decían, estos son todos los elementos que tiene que componer este tema? Mira, yo creo que nosotros, Germán y yo, teníamos alguna experiencia dando clases ya, conocíamos el área, pero después también fue un periodo de prueba y error, porque claro, le pasamos el texto a distintos profesores, algunos de ellos nos decían, oye, que nos faltaba no sé qué tema, faltaba no sé cuál, que quizás este tema que habíamos puesto en esta área no corresponde, quizás va en otra. Después nosotros en clase se nos aparecían problemas que nos señalaban los alumnos que a veces no estaban tan claros en el libro o no tenían un lugar específico. Entonces yo creo que además de lo que pensamos nosotros como del área, fue un periodo de prueba, y yo tengo la impresión de que eso ya se completó con la segunda edición del libro, en donde uno tiene así el gran espectro de temas, asuntos y áreas de la ética empresarial. Y si te fijas en el libro, claro, tiene un nivel de profundidad, cada uno de los temas tiene un nivel de profundidad que me parece que es suficiente, podría ser mucho mayor, pero claro, ya es un libro extenso, entonces claro,
La idea es que cumpla un poco el rol de manual y no se profundice tanto, sino que eso se vaya haciendo después. Quizás ni siquiera nosotros, quizás otros autores. O sea. Que incluso, bueno, este tipo de temas evolucionan con cada nueva edición. Eso es lo que estamos hablando ahora, que ya está la segunda y me hubiera gustado comparar tal vez la primera edición con la segunda. No, pero eso sí es secreto de Estado ya. Eso ya no se sabrá nunca. Eso ya quedó en el pasado y Sí. quemaron todas las copias. Otra cosa que olvidé mencionar es la parte gráfica del libro. Sí quiero que me hables de eso porque realmente Es anecdótico. Exacto, total. Realmente es muy rico poder ir de página en página leyendo los textos y estarlos ejemplificando con una ilustración bastante acertada, puedo decir. Mira, esto, como te comentaba también, esto fue gracias a la pandemia, porque yo había tenido siempre la expectativa de sacar un libro que fuera muy ad hoc al tipo de alumnos que tengo, no solamente en pregrado, sino en posgrado también. Nosotros vivimos en una época audiovisual, no hay discusión, y resulta que, claro, que me parece fantástico, y entonces digo, bueno, apoyémonos en esto, porque un alumno hoy día, a cualquiera, me pasaría a mí también, si uno nos entrega un libro sin ningún gráfico de nada, yo creo que es una especie es una barrera de entrada importante. Entonces, esa era mi primera idea, así, es decir, algo que fuera no solamente grato de leer y revisar como una buena revista, que es lo que parece el libro, sino que fuera explicando los temas también gráficamente. Ahora, de esto yo no tenía ni idea, no sabía, y resulta que parece que encontré alguna habilidad escondida por ahí, porque en la pandemia me puse a buscar, qué sé yo, cómo editar un libro, cómo no sé qué. Pinterest es maravilloso porque uno busca, no sé, mejores portadas de no sé qué libro o revista y aparecen efectivamente ideas súper interesantes. Y lo otro que fue anecdótico, que esto lo hice con PowerPoint, porque en algún minuto pensé en hacerlo con InDesign, pero dije, voy a perder el tiempo si esto ya está bueno, así que lo saqué adelante con PowerPoint. Debería pedir algún aporte de la empresa. Microsoft debería pagarme por este reclamo. Y resultó una cosa bastante buena, ¿no? Realmente sí. Entonces, claro, yo lo digo, no sé si con mucha humildad, pero cuando los alumnos te dicen, oiga, profesor, ¿y quién le diseñó esto? Para mí esto es una especie de alegría en el orgullo. Porque claro, no, lo hice yo con mucha humildad, que es mentira, pero empecé a transformar en un hobby. Y ahora, yo creo que la experiencia en la sala de clase ha sido muy buena. Porque también, si tú ves, el texto está como apaisado, porque está pensado para el computador, o computadora, o ordenador, o como se llame, o la tablet, o incluso el teléfono, el celular. Y resulta que es lo que está pasando en la sala de clases, en mis clases hoy día, que los alumnos están mirando el computador y el teléfono por buenas razones, porque van pasando los textos y como es PDF, es decir, pasamos de PowerPoint, lo pasé al PDF, pueden rayarlo. Entonces van haciendo las anotaciones de la clase sobre el texto. Y eso también yo creo que ha sido un buen ejercicio. Y de repente yo veo a estos alumnos míos que se quedan pegados y empiezan a pasar página por página porque se quedan metidos con la gráfica. Entonces nada, yo creo que ha sido un bonito ejercicio, fue entretenido. No sé si lo haga de nuevo, no sé si tengo tiempo para hacerlo de nuevo alguna vez en la vida. Pero bien, yo creo que ha cumplido su objetivo en ese sentido. Como para ir cerrando, ¿cómo salió la iniciativa de que visitara Costa Rica? Bueno, profesor de la Universidad de Costa Rica me invitó, Robe, y yo estuve en su defensa de tesis. Y él hizo su tesis en la Universidad de Navarra. Algunos años después, en el mismo programa en el que hice yo mi tesis, pero varios años después, y me invitó a la defensa, y supongo que no habré sido tan duro ni tan drástico en la crítica a su trabajo, que después de un tiempo me invitó a estos seminarios y estas actividades durante esta semana, así que ha sido una muy buena cosa. La idea es continuar con esa sinergia y ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales? Está mi página web, que es javierpintogaray.org.
Y lo segundo es un proyecto con el que he estado trabajando con algunos profesores de la Universidad de Notre Dame, de la Panamericana de México y de la Católica de Estados Unidos, que es un nuevo proyecto sobre trabajo y ética profesional. Eso lo pueden... este es un proyecto que nace sobre la preocupación por la dignidad del trabajo. Lo que queremos hacer con esto es aproximarnos a los problemas de ética profesional desde la perspectiva de la dignidad del trabajador y del trabajo. Por eso el nombre de esta página web de este proyecto es dignityethics.com, y ahí pueden encontrar este proyecto del que ya tuvimos una primera pequeña conferencia. Ya hay resultados de investigación en publicaciones, algunos libros, y yo tengo la expectativa de que se transforme en un programa en donde la gente también se pueda formar para enseñar ética profesional. No solamente aprender qué es lo que es trabajo, sino para sí, sino también formarse en ser docentes, porque un problema grande que tenemos, y yo creo que un problema no es solo un problema en Chile, es un problema latinoamericano, es que no hay profesores de ética profesional. Y para las distintas carreras. Hay gente muy buena que ha hecho buenas carreras profesionales, y gente mayor, profesionales mayores que suelen dar el curso, pero como un área de expertise más específica, más acotada, yo te diría que prácticamente no hay. Y muchas de las personas que con mucha buena voluntad dan estos cursos tampoco tienen acceso a grandes recursos, es decir, contenido, casos, metodología. Entonces, el proyecto va hacia allá. Hoy día es un proyecto que busca ser un grupo de investigación, pero va camino a ser una plataforma en donde cualquiera, una plataforma gratuita, cualquiera pueda bajar contenido y ser profesor de ética profesional, que es un tema importante. Creo que, podemos tal vez poner el link de eso en el enlace del podcast, para que la gente lo pueda buscar y se pueda informar al respecto. Javier, qué placer. No, por favor, extraordinario. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos mucho, de verdad, que sacaras un rato de la agenda para poder pasarte por acá al colegio. Vamos llegando al final del episodio. En Así Somos Seres siempre estamos buscando la manera de poder actualizarnos más, precisamente, que es lo que nos estás invitando a hacer con este tipo de proyectos. Así que muchísimas gracias Gracias a ti. ¿Y qué va a la espera de las cervezas que me prometieron por esta sesión? Así va a ser. Que me dijeron que eran muchas, pero bueno. Ahí en el liderazgo y en liderazgo ético, sobre todo, hay muchísimo que hablar, muchísimo que hacer. Creo que es un tema interminable, pero por lo menos espero que estas pequeñas líneas que hemos trazado por ahí sirvan para despertar la curiosidad en la gente que nos escucha. Vayan a buscar el libro. ¿Cómo lo pueden encontrar? EUNSA. La editorial es EUNSA y lo pueden comprar en los libros digitales de EUNSA. Yo creo que es eunsa.es, es una editorial española, y ahí tienen en la plataforma, en la página web de la editorial, están todos estos textos que tienen ellos en versión digital. Agradecemos profundamente, doctor Javier Garay Pinto, por acompañarnos y compartir esta experiencia en un tema esencial y a veces complejo, por supuesto. Realmente, pues, su perspectiva ahorita y en el libro creo que nos puede esclarecer bastante estos temas, así que de verdad muchísimas gracias, muy agradecidos. Y a todos los demás que nos están escuchando, a nuestra audiencia, por acompañarnos una vez más. Les recordamos que pueden suscribirse a las diferentes plataformas. Mándenos sus comentarios, sus preguntas, y sigan siendo increíbles. Gracias por escucharnos, y esto es Así Somos Seres. Este no es solo un podcast, es una ventana a la evolución del mundo empresarial. Descubre cómo los psicólogos organizacionales están transformando desafíos en oportunidades y contribuyendo al éxito sostenible de las organizaciones. Porque entender el presente nos permite crear el futuro. Esto es Así Somos Seres.